Queremos darle a conocer a la humanidad que nos va a ver por este medio que tenemos un Dios fiel, un Dios que nunca falla, mi hermano, un Dios grande y poderoso. Así es que, amigo que me ves por internet en este día, declaro la bendición de Dios sobre tu vida y declaro que tú recibirás milagros creativos al final de este servicio si tú puedes oír la palabra del Señor en este día. Muy bien, pues ya tiene Romanos capítulo 3, vamos al tema que se llama, entre signos de interrogación, sería como una pregunta que haríamos: ¿Dios es el autor del castigo? Y la respuesta sería: si así fuese, entonces, ¿en qué consiste el castigo de Dios? Si Dios fuera realmente el autor del castigo, entonces, ¿en qué consiste el castigo de Dios? Romanos capítulo 3, versículo 3 y 4, así dice la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Dice y contesta el apóstol Pablo: de ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu amor, tu bondad, tu misericordia y tu verdad. Hoy en el nombre de Jesús creemos que tenemos la mente de Cristo y el espíritu de revelación y de sabiduría sobre nuestras vidas. Creemos en el nombre de Jesús que comprendemos, entendemos tu palabra, Señor. Y declaramos que esta semilla de tu palabra no regresa vacía, sino que será prosperada para lo que fue enviada. Desatamos ese espíritu de revelación, según Efesios 1:17, para que se alumbren los ojos de nuestro entendimiento y podamos comprender cuál es la herencia en los santos en Cristo Jesús. Creemos por fe que el pensamiento natural, nuestra mente natural, es cautiva a la obediencia a Cristo y a su palabra, y derribamos todo argumento que se levanta contra el conocimiento del Señor Jesús y de su palabra. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, tú eres el maestro por excelencia en este lugar, el que nos guía, nos dirige y el que nos enseña. Gracias, Espíritu de Dios. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien. Estamos viendo el tema que se llama Dios es el autor del castigo. Usted conteste realmente qué significa castigo, en qué consiste. La palabra castigo hemos identificado en dos sentidos. Sí, recuerde, ¿verdad? Un sentido que es destructivo, un sentido que es condenatorio, un sentido que es como la consecuencia de haber actuado mal, ¿sí o no? Pero también podemos entender la palabra castigo como en la Biblia también se identifica como una reprensión, como una instrucción, como una corrección y como una enseñanza. Es decir, la palabra castigo también tiene un significado de correctivo, pero sobre todo correctivo en el sentido de enseñar, no correctivo en el sentido de sentenciar a alguien y juzgarlo y castigarlo. ¿Sí me entiende? Estamos entendiendo la palabra castigo. Debemos identificarla en cada pasaje, en cada historia, a qué corresponde la palabra castigo. Porque la mayoría de las personas dicen: es que Dios me está castigando. Y siempre, en todos los casos, lo identifican con enfermedad, con situación financiera, con el problema de la enfermedad de un hijo. Siempre lo identifican en lo malo. Pero en la Biblia de nosotros debemos analizarla, con la finalidad de saber si realmente, cuando se habla de castigo, corresponde a que Dios está queriendo hacer daño, o Dios está queriendo de corregir a través de su palabra. Porque es diferente. La misma palabra castigo se utilizó de una manera diferente. Por eso es importante entender esto. Mire, vamos a Hechos capítulo 6. Muchos leen la Biblia
y como la leen, así la quieren traducir. Muchos leen y escuchan la palabra castigo y el primer significado que le quieren dar es siempre de una sentencia o de un resultado de corregir a alguien con algo malo. ¿Sí o no? La pregunta que yo haría, cuando usted castiga a su hijo, ¿le inyecta alguna enfermedad? ¿O lo golpea a tal grado que lo deja todo moribundo? ¿O lo agarra contra un poste o contra la pared y le hace, ándale, ándale, ándale? Ese es el Dios que muchos nos predican, mi hermano. Ese es el Dios que muchos tienen. ¿Sabían ustedes? Pero el Dios que se escucha como el Dios que castiga, es el Dios que castiga corrigiendo. ¿Cómo nos corrige Dios? Nos corrige con su bendita palabra. Eso es lo que nos guía, eso es lo que nos dirige. Bienvenidos, hermanos. Eso es lo que nos guía y nos dirige aquí en la tierra, ¿saben ustedes? Debemos entender, la palabra castigo se utiliza en dos sentidos. En un sentido de que realmente tiene una consecuencia adversa, tiene una condena, pero siempre que se utilizó la palabra castigo para destruir, para dañar a alguien, nunca se utilizó usando a Dios como si Dios fuera el causante de destruir, de dañar o de enfermar. ¿Sí me entiende? ¿Recuerdan la historia de Lucas capítulo 13? La mujer que había estado durante muchísimos años encorvada, ¿recuerda? Y no había podido ser sanada. Esa mujer que había estado dañada en su columna, el Señor Jesús, y en esa historia se habla que era una mujer que había estado oprimida por el diablo, enferma por el diablo. Así había estado. Y el Señor Jesús le dice, queda libre de tu azote. La palabra azote se utilizó en un sentido negativo, destructivo. La palabra azote también se puede traducir como castigo. ¿Qué entiende? A ver, ¿qué entiende un jovencito cuando dice me porté mal y mi papá viene con el cinto? ¿Qué entiende? A ver, Fernanda, ¿qué entiendes? Denise, me porté mal y mi papá viene con el cinto. ¿Qué entiende cuando su papá viene con el cinto? ¿Que les va a pegar, sí o no? La pregunta es, ¿su papá les va a pegar para dejarlos totalmente moribundos y después tener que llevarlos al hospital? Nunca lo va a hacer así. Entonces, ¿por qué creemos que Dios sí corrige, sí nos corrige y nos reprende, vaya, a través de cosas malas, inclusive al grado de tener que ponernos enfermedades? Imagínense un cáncer en un hígado. Y muchos dicen, es que fue Dios. Si así fuese el Señor, imagínense, entonces Dios es más malo que cualquier ser humano, ¿sí o no? Pero el Señor no es así. Él es bueno, 100% bueno. Lo que tenemos que hacer nosotros es escudriñar la palabra para entender cada vez que se habló algo malo, como que Dios castigaba, saber en qué contexto lo escribió y por qué se dijo castigo y por qué una traducción al español tradujo castigo, pero por qué otra traducción esa misma frase la utilizó como corrección o enseñanza. ¿Verdad que hay una gran diferencia entre corrección a un castigo? Sin embargo, el Señor nos los muestra así. En Mateo capítulo 7, mire. Mateo capítulo 7, vamos a tratar de leerlo también en la Nueva Versión Internacional. Mateo capítulo 7, versículo 9 del 9 al 11. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿Alguno de ustedes lo hace? ¿Usted, hermana, le da una piedra al niño cuando le pide su bibi? ¿Ustedes le dan alguna piedra cuando le pide comida a la bebé? ¿No, verdad? Y luego dice, o si le pide un pescado le da una serpiente. ¿Alguna vez lo han hecho ustedes? ¿Usted, hermana, le ha dado alguna serpiente al bebé? En lugar de cuando le...
No sé si le pedía pescado o no, pero digo, a mí me gusta el pescado. Bueno, hermana Elvira, cuando le piden sus hijas pescado, ¿usted les da una serpiente? Veamos qué nos dice aquí. Pues si ustedes, aún siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que se la pidan? ¿Se ha dado cuenta? Ahí mismo nos está identificando, porque estas palabras son de Jesús, nuestro Señor, y nos dice que si nosotros sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos, nuestro Padre celestial, dará, mire, ¿qué dará? Cosas buenas. Entonces, ¿por qué cuando hay un accidente en la carretera y se muere alguien, dicen, es que Dios fue el que se lo llevó a través de un accidente? Entonces, están diciendo que el ser humano es más bueno que Dios, lo cual es totalmente incorrecto. No puede ser eso. Si hay uno bueno, es uno Dios. Mateo 19, recuerdan que ya lo leímos, no voy para allá para que no tengamos otra vez que repetir. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces vamos a Hebreos capítulo 12. Cuando usted escudriña la Biblia, mi hermano, esta Biblia, este conjunto de libros que se llama Biblia, no se escribió en su lenguaje nativo, no se escribió en español o en castellano, se escribió en hebreo, algunas porciones de arameo, Antiguo Testamento, y griego, Nuevo Testamento, está casi la mayoría. Antes de entrar a este estudio, yo quisiera, si alguien trae una nueva versión internacional, y vamos al libro de los Hechos capítulo 6, ¿por qué no me recordaron? Hechos capítulo 6, ¿verdad? Mire, vamos a Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 7. Entonces, Hechos capítulo 8. Vamos a leer. ¿Alguien está en una nueva versión internacional? Léanme por favor Hechos capítulo 8 versículo 37. ¿Alguien que lo pueda leer? Hechos capítulo 8 versículo 37. ¿Algún valiente? Se lo robaron el texto. Dios mío. ¿No? ¿Qué pasó ahí? ¿Satanás intervino o qué? ¿Desapareció o qué? ¿Sabe que ese texto bíblico no existe en los manuscritos más antiguos griegos? Cuando el Señor Jesús dijo, Juan 5:37 creo, ¿no? Vosotros escudriñen las escrituras, le dijo a los fariseos, porque en ellas os parece que está la vida. Una actitud de la época de Jesús era enseñar desde los 12 años, mi hermano, desde los 12 años enseñaban a los niños en la palabra, ¿sí me entiende? Los instruían desde los 12 años, ya sabían. Si usted lee una traducción al español, debe saber de dónde proviene. ¿Sabe usted de dónde proviene la Biblia que usted tiene? Le voy a leer Hechos capítulo 8. Entonces no existe, ¿verdad? ¿Cuál fue el problema? ¿Le quitaron o le añadieron? Hay muchas, ahorita lo vamos a ver esa situación, ¿no? Muy bien. Vamos a leer la historia de Felipe y el etíope. Si recuerdan que iba un hombre eunuco en su carruaje, que era el servidor de una reina y que iba a adorar a Jerusalén. ¿Recuerdan la historia? Sin embargo, el Espíritu de Dios le dice a Felipe, ve con ese hombre. Y mire, fíjese, cuando llega Felipe con él, dice, versículo 28, Hechos capítulo 8, versículo 28, ¿ya?
Y en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carro leyendo el libro del profeta Isaías. Vamos a seguir poniendo los demás, por favor. Y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, se acercó deprisa al carro y al oír que el hombre leía al profeta Isaías le preguntó, ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Se ha dado cuenta? Esa frase es tan importante. Es tan importante, dice nuevamente, ¿puedes entender lo que lees? Y luego dice, ¿y cómo voy a entenderlo? Contestó, si nadie me lo explica. Regularmente dice Efesios capítulo 4 que el Señor ha constituido pastores y maestros, pero también evangelistas, profetas, apóstoles, y la idea principal es edificarlo a usted. ¿Qué significa edificarlo? Fortalecerlo, nutrirlo con la palabra para que usted pueda vivir a través de la fe y cuando llegue una enfermedad incurable se vaya. Esa es la idea principal, ¿no? Ok, entonces esta Biblia no se escribió en español. Nuevamente, usted pudo ver que no existe el Hechos 8:37. Ahora, ¿qué es lo que nos dice Hechos 8:37 en la Reina Valera 1960, que es la que trae su servidor? Bueno, vamos a seguir leyendo la historia, ¿qué les parece? Versículo 32. El 31 dice, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Vamos a leer. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de él que lo trasquila, así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, más su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de alguno otro? Entonces Felipe, dice el 35, por favor, comenzando en ese mismo pasaje de la escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. ¿Verdad que le anunció las buenas nuevas? ¿De quién hablaba Isaías que había muerto y había llevado enfermedades? De Jesús, y les habló las buenas nuevas de Jesús. Buenas nuevas significa que Jesús hizo pobre para que yo sea rico. Buenas nuevas significa que Jesús llevó la enfermedad para que yo sea sano, usted sea sano. Buenas nuevas significa que Jesús fue de corta vida para que usted sea saciado de larga vida. Esas buenas nuevas le estaba enseñando Felipe al eunuco, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Vamos a leer el 35, estamos, ¿verdad? 36. Mientras iban por el camino llegaron a un lugar donde había agua y dijo el eunuco, mire usted aquella agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Hasta ahí todo está bien, ¿verdad? Vamos a leer ahora sí, el siguiente. Y se pasa al 38, la Reina Valera. Entonces mandó para el carro y ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Esa es la historia real. Ahora el 37, ¿qué decía el 37? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. La pregunta que yo haría, ¿es una frase errada o es verdadera? ¿Qué piensa usted? Se vale levantar la mano. ¿Cuántos saben que creer en el Hijo de Dios nos da vida? O sea, es bíblico lo que dijo. ¿Quién tiene la razón? El que tiene la razón, hay dos tipos de extractos de manuscritos. Esta Reina Valera surgió de una Biblia llamada la Biblia del Oso, que fue obviamente la primera traducción que hizo Casiodoro de Reina, en 1560 y no sé qué, 1569 creo, si mal no recuerdo. ¿De dónde tomó esta Biblia Casiodoro de Reina? La tomó de un extracto de manuscritos griegos que fueron formados por un hombre llamado Erasmo de Rotterdam en 1512.
¿Qué hizo Erasmo de Rotterdam? Algo que se llamó el Textus Receptus, que se llama el texto recibido. El texto recibido se llama. De ahí viene esta Biblia. Ahora, ¿cómo formó Erasmo de Rotterdam el texto recibido en griego? ¿De dónde lo tomó? ¿De qué manuscritos griegos? Erasmo de Rotterdam tomó y recopiló e hizo el Nuevo Testamento en griego, lo hizo a través de unos manuscritos en griego que eran del siglo XII al XIV. Estamos hablando de 1100 años, 1200, 1300 años después de Cristo. De ahí eran los manuscritos. ¿Sabe lo que hacían anteriormente los escribas? Tomaban el manuscrito, ya sea en pergamino o en papiro, y lo que hacían era: aquí tengo el manuscrito y quiero hacer una copia. ¿La imprenta cuándo fue, jóvenes? Jóvenes, ustedes que fueron a la escuela, ¿cuándo surgió la imprenta? Eso se lo enseñaron en la primaria o secundaria, ¿no? ¿Cuándo surgió la imprenta? 1449 o 50, ¿sí? ¿Sí o no? 1450. Si Casiodoro Reina imprimió esta Biblia en 1569, significa que ya estaba la imprenta, ¿no? 1450 aproximadamente. Muy bien. ¿Qué hacían anteriormente los copistas? Agarraban el manuscrito en griego, el original. Ahorita no hay originales en griego, hay copias antiguas, de las más antiguas. Y lo único que hacían era transcribir estos textos y hacer una nueva copia. Pero sabía que para hacer una copia, primeramente podía influir, inclusive influyó, problemas de lingüística, de interpretación, de vista, de oído, inclusive de escritura intervinieron. Por cada copia que se hacía, en muchas situaciones, la mayoría de los conocedores eruditos, papirólogos o como se les llame, la mayoría, mi hermano, lo único que hacían era ayudar al texto. Es decir, el que escribió o el que en una de las copias del siglo XII al XIV existe ¿cómo le puedo decir? Esa leyenda del versículo 37 que dice: Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes, y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esa es una frase bíblica, pero no viene en los manuscritos más antiguos, solamente vienen en copias del siglo XII al XIV. Pero afortunadamente en 1949, ¿cuántos saben que más en el 48-49 se encontraron unos manuscritos más antiguos de donde viene esta Biblia, que se llaman manuscritos minoritarios, le llaman? Pero ¿sabe dónde lo encontraron? En las cuevas de Qumran. ¿Alguien ha escuchado las cuevas de Qumran? ¿Alguien no ha escuchado? En 1948, por ahí más o menos, antes de la independencia de Israel, encontraron unos manuscritos del siglo II y del siglo III al IV, más o menos. Del siglo II al siglo IV encontraron manuscritos, y encontraron miles de manuscritos antiguos o más antiguos que estos, de donde tomaron la Reina Valera o la Biblia del Oso, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, o en un momento dado hablando de Erasmo de Rotterdam, ese holandés que tomó o recopiló unos manuscritos del texto recibido o llamado texto recibido. No sé si me estoy dando a entender, trato de ser un poquito más, estoy hablando un poquito de historia. Es importante entender, por eso cuando estamos hablando del tema que si Dios es el autor del castigo, ¿verdad? Y en muchas historias aparece la palabra castigo, pero significaba otra cosa. Ahorita no está, Hechos 8:37 no está ahí. La mayoría de los estudiosos de la Biblia, eruditos, dicen que la mayoría de los copistas, ¿qué hacían? Querían ayudarle al texto original de donde venía la copia, de donde estaban ellos transcribiendo. Querían ayudar para darle una buena interpretación, para que llegara a ustedes de una manera más digerida, de una manera más entendible, que para poder ser salvo necesitaban recibir al Hijo de Dios, es decir, a Jesucristo. ¿Sí me entiende o no?
en esta historia ayudó al pasaje. Ayudó al pasaje, pero es añadido. Y la verdad que siendo sinceros, las Biblias estas que usted va a escuchar ahorita, algunas de ellas, la Biblia de Jerusalén, la Nácar Colunga, la Biblia Dios habla hoy, y la nueva versión internacional que ponemos ahí, y otras Biblias que su traducción la hicieron en los últimos 100 años, más o menos, 50, 100 años. Esas traducciones, mi hermano, se basaron básicamente en los últimos manuscritos que han estado encontrando en los últimos 100 años para acá, pero son manuscritos más antiguos. Por eso cuando le dice, mire, fíjese, Hechos capítulo 8, versículo 30, fíjese lo que dijo Felipe a este hombre llamado el eunuco. ¿Entiende usted lo que está leyendo? Por eso yo les preguntaría, cada vez que agarran la Biblia ustedes, ¿entienden lo que están leyendo? ¿Saben si es un texto real o es un texto ficticio? Vamos a Lucas capítulo 9. ¿Listos? Lucas capítulo 9, versículo 54. ¿Lo vamos a leer, por favor? ¿No tiene alguien la Dios habla hoy? ¿Qué dice la Dios habla hoy en el 54? ¿Quieres que ordenemos que baje fuego del cielo y acabe con ellos? ¿Alguien trae una Biblia de Jerusalén? No, ¿verdad? Muy bien. Ese texto bíblico, el 54, mi hermano, la frase, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías y los consuma? Esa frase no viene. Yo se lo voy a leer en otra Biblia para que usted lo comprenda. Lucas 9, 54. Es importante que lo entendamos. No sé si usted traiga varias Biblias en su celular. Regularmente recomendamos que traigan varias Biblias en su celular. Lucas capítulo 9, versículo 50 y 54. Si usted verifica en otras Biblias, ¿alguien trae un celular con varias Biblias? Le voy a hablar en otras Biblias, miren. Se me perdió aquí. Muy bien. Lucas 9, 54. Lucas 9, 54. ¿Alguien trae otra Biblia diferente en Lucas 9, 54 que diga algo diferente? La de Jerusalén. Dice lo mismo. Muy bien, yo les voy a leer otra Biblia. Hay una Biblia que se llama Biblia de nuestro pueblo, así se llama. Dice, él se volvió y lo reprendió. Ya la parte adicional que dice, Señor, ¿quieres que descienda fuego del cielo y los consuma? ¿Quieres que hagamos descender fuego del cielo? Esa frase no viene en este manuscrito, en esta Biblia que le comento. Hay otra Biblia que se llama la Torá.
El Pentateuco dice, Biblia, Torá, Pentateuco, Universidad de Jerusalén, tampoco viene esa parte. Hay otra Biblia que se llama bueno, por lo pronto esa Biblia no lo trae. Vamos a Mateo 18. Mateo capítulo 18. ¿Cuál es la historia de Mateo 18? Vamos a leer el versículo, mire, vamos a leer el versículo versículo 6. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar. Versículo 7. Ay del mundo por los tropiezos, por las cosas que hacen pecar a la gente. Inevitable es que sucedan, pero ay de aquel que hace pecar a los demás. 8. Usted vaya leyendo en su Biblia, recuerde. Si tu mano o tu pie te hace pecar, córtatelo y arrójalo. Más te vale entrar en la vida manco o cojo que ser arrojado al fuego eterno con tus dos manos y tus dos pies. El 9. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo y arrójalo. Más te vale entrar tuerto en la vida que con dos ojos ser arrojado al fuego del infierno. Versículo 10. Miren que no menosprecien a uno de estos pequeños, porque les digo que en el cielo los ángeles de ellos contemplan siempre el rostro de mi Padre Celestial. Hasta ahí, hasta ahí. ¿De qué historia está hablando? De hacer tropezar a pequeños en la fe. ¿Estamos entendiendo? Si alguien llega nuevo, recibe a Cristo y usted lo trata mal, usted está siendo ubicado en esas personas que están haciendo a alguien, dañando a alguien que viene a recibir a Cristo. ¿Sí me entiende? Pero en esa historia, sin leerlo en la Nueva Versión Internacional, usted lo lee en la Reina Valera, dice el versículo 11, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Cuántas veces ustedes han escuchado esa frase? Muchas veces, ¿verdad? El Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido, ¿sí o no? Ahora lo vamos a poner en la Nueva Versión Internacional. Lo que se había perdido, dice lo mismo, ¿verdad? ¿Traen el 11 ustedes ahí? ¿No traen el 11? ¿Qué es lo que estamos analizando, mi hermano? ¿Entienden lo que leen? Nuevamente yo preguntaría, como le dijo Felipe al eunuco, ¿entendemos lo que leemos? El 11 no viene nuevamente en la Nueva Versión Internacional, ¿verdad? Entonces, ¿está mal la frase de que Jesús había venido a salvar lo que se había perdido? ¿Estará mal la frase? ¿Qué creen ustedes? La frase está correcta. Jesús vino a salvar a las personas. En pocas palabras, la historia dice que Jesús vino a salvar a personas, ¿sí o no? A rescatarlos del infierno, eso significa. Pero si nosotros hacemos tropezar a esos pequeños que vienen al Señor y que, no sé, póngame atención por acá, pues estamos, para no estar hablando, mire, la historia es que personas son salvas, el Señor viene a rescatarlos a través del Evangelio, pero si nosotros hacemos tropezar a esos pequeños, nos habla de cosas drásticas ahí, ¿verdad? Sin embargo, al final llegamos al 11, dice, el Señor había venido a salvar lo que se había perdido. Y la historia siguiente que viene ahí, ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? No sabe que, dice, no deja las 99 y va a los montes a buscar aquella que se había descarriado. Fíjese lo que habla. Si alguien se descarría del camino, se va
porque alguien fue una piedra de tropiezo para esa persona y se descarría, dice que el Señor va por esa persona y deja los 99 para rescatarla nuevamente, ¿sí o no? Y en esa misma historia nos habla que Jesús había venido a salvar lo que se había perdido, pero es un texto bíblico añadido. Uno de los copistas lo añadió, pero el copista que lo añadió lo hizo para perjudicar al texto o para ayudar. O sea, quiso dar a entender a las personas, es decir, a usted que iba a leer ese texto, quiso darle a entender que Jesucristo venía a rescatar a las personas. No está mal el texto, pero a la hora es un texto añadido. Por eso nuevamente les pregunto, ¿entienden lo que leen? Muchos predicadores se paran al frente y dicen, hermano, Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Mateo 18:11, esto es palabra de Dios. Y es una mentira. No es palabra de Dios. Dios nunca la inspiró. ¿Estamos entendiendo? Dios nunca la inspiró. Aunque es bonita. ¿Cuántos saben que es bonito decir que Jesús había venido a salvar? Inclusive muchos dicen, Jesús vino a salvar a los perdidos, basándose en ese. Pero no existe. Se oye bonito, pero no existe. Pero ¿cuántos saben que Jesús sí vino a rescatar a los que estábamos en tinieblas? ¿Cuántos saben que sí vino eso? Sí es cierto que vino, pero ese texto no existe. Predicadores han hecho largas predicaciones de horas y horas en base a eso, pero no existe. Muchos predicadores que escuchan eso van a decir, plop, si de eso hice mi predicación el otro día, va a decir, pues sí, pero no existe. Por eso yo les vuelvo a preguntar, como dijo Felipe el eunuco, ¿entienden lo que leen, amigo de internet? ¿Entiendes lo que lees? No se trata nada más de leer una traducción al español y decir, esta es la buena, yo me baso a esta y es palabra de Dios. No es correcto eso. Jesús dijo, escudriñen para que ustedes no los engañe Satanás, porque Satanás sabía que engaña con la misma Biblia, engaña. Cuando alguien le echa la culpa que Dios es el autor del castigo, y dice que Dios en esa palabra castigo incluye que les envía enfermedades, está errando en las Escrituras. Está errando en las Escrituras. Entonces nosotros no debemos de errar en las Escrituras, debemos de escudriñar para comprender la perfecta voluntad de Dios. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Por qué les saco a relucir todas estas comparaciones? La Reina Valera fueron del siglo III, segundo al cuarto, manuscritos más antiguos, mi hermano, que todavía no estaban, vaya, los copistas en muchos casos se equivocaban, inclusive gran parte de los textos los añadían al calce o al margen, los añadían, pero para ayudar. Pero ¿cuántos saben que también hay textos bíblicos que no ayudaron mucho? Vamos al de Mateo 17, ¿recuerdan el de Mateo 17? Una hoja atrás. Mateo 17:21, nueva versión internacional, dice, ¿me lo pueden leer ustedes, hermanos? Mateo 17:21, ¿me lo pueden leer? ¿Me lo pueden leer? ¿No quiere leerlo o qué? Ah, bueno. ¿Se han dado cuenta que no está? ¿No está? Ese ya lo hemos analizado en otras ocasiones, ¿recuerdan? Pero este sí afectó la historia. Porque la historia de Mateo 17:21, en el capítulo 17, dice que Jesús echó fuera un endemoniado que sus discípulos no pudieron echar fuera. Y los discípulos le preguntaron, Señor, ¿por qué no pudimos? Y luego llegamos al versículo Mateo 17:20. Jesús les contestó, por vuestra poca fe no pudieron echarlo. ¿Estamos de acuerdo? Porque es cierto, digo, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dijeres a este monte, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada será imposible. Y hasta ahí termina la historia. El 21, ¿sabe de dónde fue añadido el 21? La palabra ayuno fue añadida en un manuscrito, ni siquiera en griego, viene de una Biblia en latín. Ni siquiera viene en el manuscrito griego, viene de una Biblia en latín.
de una traducción del siglo XII más o menos, por ahí, pero viene de una Biblia en latín, no viene ni siquiera en los manuscritos griegos. La palabra ayuno no viene. Este hombre llamado Erasmo de Rotterdam, holandés, que trajo los manuscritos griegos que él tenía a su disposición, no sé si me entiendan, no fue muchos manuscritos, no fue un error de él, pues solamente fue que contaba con manuscritos del siglo del XII al XIV, pero ya después, posteriormente, en los últimos 100 años, se han encontrado aproximadamente 5,000 manuscritos, mi hermano. Perdón, 1,000 manuscritos o más de 1,000 manuscritos. Se han encontrado de los manuscritos más antiguos en griego del Nuevo Testamento, de los cuales surgió Nueva Versión Internacional, Dios habla hoy, Nácar Colunga, Biblia de Jerusalén. Y la Nácar Colunga es una Biblia católica muy buena, porque es de esos manuscritos. Muy buena. Mucho cristiano no la agarra esa Biblia, pero es buenísima. La Biblia de Jerusalén es buenísima. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Escudriñar. En esta historia, ¿cuántos saben que sí perjudicó? Porque Jesús le dijo, no pueden echar fuera el demonio por poca fe. Pero da de cuenta que de repente cambia la historia de Jesús, y en lugar de decirle que no fue por poca fe, ahora le agrega, no, pero es que no oraron ni ayunaron. Entonces está contradiciendo a la fe. Porque para usted tomar autoridad no ocupa más que solamente la fe. No ocupa ayunar ni orar, inclusive. No ocupa entender la autoridad que usted tiene en Cristo Jesús. Ahora, voy a rectificar, ahorita dije que el siglo XII, un manuscrito en latín, una Biblia en latín del siglo XII, no era el siglo VIII más o menos, siglo IX. Le voy a decir por qué. Ahora, ¿por qué se añadió, hermano? ¿Por qué se añadió de una Biblia en latín? ¿Por qué se añadió? En primer lugar, se añadió porque en esa época la mayoría estaban con la idea, inclusive los monjes tenían la idea de que tenían que sacrificar el cuerpo para agradar a Dios. Sacrificar y mortificar su cuerpo dejando de comer. No recuerdo la época exactamente cómo se le denomina, pero por ahí fue como en el siglo IX, siglo VIII más o menos, que se dedicaban en los monasterios, se ponían a ayunar e inclusive a golpear y sacarse sangre de sus cuerpos. Por eso le agregaron la frase ayuno. Y de ese manuscrito en latín, de esa Biblia en latín, de ahí tomó Erasmo, nuestro amigo Erasmo, tomó para recopilar su Nuevo Testamento en griego, de latín, nuevamente lo regresó al griego. ¿Cómo la ven? ¿Cuántos saben que hubo manipulación? Hubo manipulación. Debemos de ser bíblicos y apegados a la realidad de lo que está escrito en la Biblia, mi hermano. Por eso nuevamente yo preguntaría a nuestros amigos de internet, ¿entienden lo que leen? ¿O leen lo que no está escrito? A veces leemos lo que no está escrito y creemos que es palabra de Dios. Es incorrecto. En esta historia, ¿cuántos saben que sí perjudicó? Porque he visto y conocido personas que tienen a un endemoniado enfrente y no le pueden echar fuera el demonio. O inclusive tienen a una persona enferma con un espíritu de enfermedad y no se lo echan fuera. ¿Sabe por qué? Porque no han ayunado. ¿Y sabe que eso es un obstáculo al Evangelio de Cristo? Es un obstáculo al Evangelio de Cristo. Y así usted encontrará, 1 Juan 5:7, usted encontrará también, estos tres son los que dan testimonio en el cielo, en la tierra, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo no existe tampoco. Y así usted encontrará muchos textos bíblicos, que de repente no se los va a encontrar en la Nueva Versión Internacional, no se los va a encontrar en la Nácar Colunga o en la Biblia de Jerusalén, pero en la Reina Valera sí. Es decir, esta Biblia no es que esté mal al 100%, no estamos diciendo que está mal al 100%, pero sí ya no se utiliza esta Biblia para hacer traducciones fehacientes o real o más apegadas a la realidad respecto a la palabra de Dios. Ya no se utiliza estos manuscritos. El texto recibido de Ramo de Rotterdam ya no se utiliza, se utilizan ya los que encontraron en Qumran. Por eso es importante escudriñar la Biblia. Ahora, ¿por qué estamos? Por eso le estamos viendo el tema que se llama Dios es el autor del castigo. ¿En cuál traducción, hermano?
Ahora sí les preguntaría, ¿no? Dios, al que alguien que dice, es que Dios dice que castigan en la Biblia. ¿En cuál de tus traducciones, hermano? Usted pregúntele. ¿En cuál traducción? Dímelo, por favor. No, pues es que en mi Reina Valera 60, que es la que utilizan más los cristianos. Esta, ¿verdad? La 60 es la que utilizan más y es la primera que llegó aquí a Latinoamérica, mi hermano. Pero tiene muchas deficiencias. No es que todo esté mal, no todo está mal, ¿no? Tiene pasajes muy buenos también. Inclusive esta varía de la Biblia del Oso, que fue la primera traducción de donde se tomó esta. Varía también, hay variaciones. Por eso, cuando alguien... Sí, dígame. Cuatro días para liberar a una persona endemoniada, fíjense. ¿Realmente tendrá algo que ver este cuerpo con lo espiritual? Dígame, ¿se tendrá que ver algo este cuerpo con lo espiritual? Si así fuese, entonces ¿por qué su cuerpo va a quedar engusanado 3 metros bajo tierra cuando usted después de los 120 años se vaya al cielo? En este cuerpo, ¿sabe lo que hace este cuerpo? Este cuerpo le sirve, ahorita que usted está vivo, le sirve para que fluya la unción del Espíritu de Dios para sanar a los enfermos. Porque este cuerpo, este vehículo es el que utilizamos para andar en la tierra. ¿Puede decir usted qué buen vehículo tengo? Dígalo por fe. ¿O está atrofiado ya su vehículo, está enfermo su vehículo? Qué buen vehículo tengo. Mi vehículo está sano, mi vehículo está reparado por el Espíritu de Dios, y cada vez que se daña algo de su vehículo, el Espíritu de Dios trae con su poder un órgano nuevo. ¿Qué les parece? ¿Es maravilloso esto? Es maravilloso. Hebreos capítulo 12, vamos a regresar a la historia en la que nos quedamos. Recuerdan que Hebreos 12 habla de azotar. Aquel que ama a Dios dice que lo azota. Próximo domingo vamos a ver el caso de Sodoma. No recordaba muy bien la historia, pero ya encontré los cassettes, que hace como 8 años di el tema ese de Sodoma, y vamos a demostrar bíblicamente que no fue Dios el que destruyó esa ciudad. No fue Dios. ¿De dónde salió ese fuego, hermano? ¿Del cielo? La ciencia misma está confirmando que hubo un volcán en esa época. ¿Sabe usted que la ciencia misma? Y muchas personas le echan la culpa a Dios. Desafortunadamente. ¿Qué? Muy bien. Así es que usted, todo lo que oye de la palabra en muchos lugares, por favor no se lo trague así, no se lo coma. Primero escudriña a ver si es bíblico o no es bíblico. Estamos en Hebreos, ¿verdad? Vamos al capítulo 12. Dice Hebreos 12, versículo 5. Porque aún no habéis, bueno, es el 4, no, el 5, vamos a leer. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies, dice la Reina Valera, la disciplina. Vamos a ver qué dice la NBI. Ya no olvidado por completo las palabras de aliento que como hijos se les dirige: hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. ¿Ha entendido la disciplina del Señor? ¿Será el Señor que agarra un cinturón y se lo deja marcado en la espalda? ¿Será así el Señor? Vamos a seguir leyendo. Versículo 6, porque el Señor al que ama disciplina, y luego viene la frase esta que ya la analizamos, y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Entendió la palabra azotar? Si no la entendió, ¿qué significa azotar? En la Biblia, cuando se habla la palabra azotar, se utilizó por el Señor Jesús cuando la mujer, no sé si la de flujo de sangre o la que estaba en Lucas 13, que estaba encorvada y un problema de columna, te lo utilizó para referirse a una enfermedad, ¿verdad? ¿Sí recuerdan, verdad?
Pero también en el Antiguo Testamento, por ahí leímos el libro de Josué capítulo 2, en los primeros versículos estaba hablando como azote y refiriéndose a unos pueblos, ¿verdad? Unos pueblos paganos que iban a ser como azotes para el pueblo de Israel, ¿sí o no? ¿Eso qué significa? Que iban a ser estorbo al pueblo de Israel y lo iban a llevar a adorar a los demonios, ¿verdad? Que eso se refería la historia, si él lo recuerda, ¿verdad? Muy bien, pero en Job capítulo 5 nos habla que azotes son palabras. Salmos, Proverbios, ya te da Job capítulo 5. ¿Sí? ¿Qué dice Job capítulo 5? Vamos a leer el versículo 21. Quisiera que lo leyera en la Reina Valera 60. Antes de Salmos está Job, ¿no? ¿Sí? Job capítulo 5 versículo 21, ¿ya lo tiene? Del azote de la lengua serás encubierto, no temerás la destrucción cuando viniere. ¿Qué significa del azote de la lengua? Lo que sale por su lengua. De lo que sale por su lengua, usted será encubierto o protegido, que es lo mismo, ¿verdad? De lo que sale por su lengua, usted será encubierto o protegido y no temerá la destrucción cuando viniere, porque usted será encubierto, protegido por lo que sale de su lengua. ¿Cuántos saben que está hablando como un simbolismo de que a través de la fe que está en ustedes y que sale por su boca, usted va a ser protegido? Porque cuando usted hable, Isaías 54:17 dice que ninguna arma forjada prospera contra mí. Usted mismo está declarando y desatando el poder protector del Espíritu de Dios sobre ustedes, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿cuántos saben que azote lo identificó como si fueran palabras que salían por nuestra boca o por nuestra lengua? ¿Estamos de acuerdo que eran palabras? Ahora vamos a Eclesiastés capítulo 12 y vamos a ver que las palabras también son como aguijones. Inclusive dice como clavos hincados. Mire, la palabra azote se utiliza regularmente en un sentido no literal, sino en un sentido figurativo o simbólico. Sí entiende, ¿verdad? Eso. Sí entiende lo que es simbolismo, ¿verdad? Eclesiastés capítulo 12. Versículo 11 dice, las palabras de los sabios, vamos a leer en RBR, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. ¿Cuántos saben que las palabras las está simbolizando o como si fueran, más bien los clavos los está simbolizando como si fueran palabras? Y los aguijones, ¿qué entiende por aguijón? Vamos a leerlo en otra traducción. ¿Qué entendemos por aguijón? Dice lo mismo. Muy bien. Estamos hablando de algo físico comparado o simbolizado con algo simbólico. ¿Sí me explico? Como si fuesen palabras. Lo que nos está diciendo que las palabras duelen, para que me entienda. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Duelen como si usted pusiera clavos y se arrodillara a adorar a Dios y dijera, en base a estas piedritas que yo puse, me voy y ahora arrodillar ante el Señor y me va a salir sangre de mis rodillas porque esto le agrada al Señor que yo esté en esta oración. Inclusive entre más me duela, más le agrado al Señor, porque ¿sabía que eso creían los cristianos antes? Si ellos no veían a alguien, no, es que está muy fea mi rodilla,
Pero si alguien no veía con una rodilla de camello así, decían, es que tiene el hermano rodillas de camello, va a ser muy ungido. La unción de Dios está sobre él porque se la lleva orando y orando. Y entre más piedritas le ponían, más agradaban a Dios en su oración. Eso se decía, mi hermano. Y yo escuchaba eso, que decían que el que tenía rodillas de camello es porque realmente era un hombre realmente piadoso, ungido y lleno de Dios. ¿Sí sabía que antes decían eso? Y por rodillas de camello se identificaban aquel que sufría poniendo sus rodillas en el piso. Pero ¿sabes que eso no tiene nada que ver, mi hermano? Realmente las palabras son dolorosas en unos momentos dados. Ok, regresemos a Hebreos 12, para que usted entienda ya toda la historia y ya poder terminar el día de hoy. Y vamos a intentar el próximo domingo comenzar con el estudio de Sodoma y de Gomorra, que es parte de la historia de que si Dios es el autor del castigo, o qué significa realmente si Dios destruyó castigando esas ciudades, para que me entienda. Dios nunca va a destruir así a las personas. Dios nunca las va a destruir. Muy bien, vamos ¿a qué? Hebreos 12, ¿verdad? Hebreos 12, versículo 5, versículo 6, versículo 5. Ya me hizo olvidar la exhortación que como hijos os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni te desmaye cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama, ¿qué hace el Señor? Al que ama disciplina, ¿estamos de acuerdo? Pero dice, y azota al que recibe por hijo. Ahora sí entendió la frase. ¿Cómo lo azota el Señor usted? ¿Cómo lo azota? ¿Con enfermedad de cáncer? ¿Con dañarle a un hijo? ¿Cómo lo azota? Con la palabra que sale de su boca, que a veces es dolorosa para el que la oye, porque trata de corregirle de su mal camino, y porque el alma no recta no quiere corregirse. ¿Sí estamos entendiendo? A veces es dolorosa la palabra. Vamos a leer el versículo 7. Si ustedes soportan la disciplina, ¿cuál es la disciplina? La enseñanza a través de la palabra del Señor, ¿sí? Si usted soporta la disciplina, dice el versículo, ¿qué? 7. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios lo está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el padre no disciplina? Dígame. ¿Cuántos saben de historia de padres que no disciplinan a sus hijos? Y cuando crecen, a lo mejor son drogadictos, son narcotraficantes y están en lo malo. Eso de esos ladrones y todo lo demás. Eso sucede cuando no se disciplina al hijo. ¿Estamos entendiendo? Dios cómo nos disciplina y disciplina a nuestros hijos a través de la palabra. Es el primer disciplina que nos da Dios, a través de la palabra. Nunca Dios nos va a disciplinar o enseñar o corregir a través de enfermedades, accidentes, muertes, catástrofes. Nunca lo va a hacer Dios así. Hebreos 12:8. Si a ustedes se les deja sin disciplina o sin instrucción o sin palabra, que todos reciben, entonces dice, ¿qué dice? Son bastardos y no son hijos legítimos. Entonces no son hijos. Si Dios no les enseña cómo dirigirse, cómo operar, cómo actuar aquí en la tierra, entonces usted sería un bastardo. Porque usted no recibe la disciplina, la corrección y la instrucción del Señor. Versículo 10. En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo. ¿Ya tiene el 10? ¿Sí? Y aquellos, o sea, nuestros padres ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero es decir, hablando del Señor, ¿para qué nos disciplina? A ver, ¿para qué nos disciplina el Señor? Para nuestro bien. Y dice la Biblia, Reina Valera, para lo que es provechoso. Siempre que el Señor le va a dar una enseñanza, una instrucción, le va a decir, hijo mío, vas por un camino errado, corrige tu camino. Si vas a la derecha, corrige y vete al centro por donde yo te llevo, porque yo te estoy llevando por esos ríos de agua viva, esas fuentes de su palabra, esas fuentes de vida.
Si usted va por el camino correcto y usted se está desviando, el Señor nuevamente lo corrige para que regrese por el camino correcto. ¿Para qué? ¿Para qué nos corrige? Para nuestro bien. ¿Qué significa para nuestro bien? Que no nos va a corregir para hacernos daño, sino nos va a corregir para traernos y manifestar la bendición en nuestras vidas. ¿Entendimos? Versículo 10, para nuestro bien, para lo que es provechoso. Versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable. A veces no nos parece agradable que nos corrijan, ¿verdad?, a través de la palabra. No nos parece agradable, pero sino más bien nos causa tristeza o pena. Sin embargo, después produce ¿qué? Una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados en ella. Hay muchas personas que abren su boca para maldecir a sus hijos. Cuando le preguntan ¿cómo está tu hijo? Y dicen, mi hijo es el peor hijo de la escuela, porque varias veces me lo han regresado con orejas. O mi hijo, o cuando alguien le pregunta y su hijo tiene un ejemplo, el doctor diagnosticó una enfermedad en su hijo, y dicen muchas personas, es que el médico dijo, como el niño que está ahorita, hidrocefalia, es el por que vamos a orar, es que el médico dijo que tenía hidrocefalia. ¿Qué tienen que hacer esas personas? Cambiar su declaración, independientemente, o decir esto, independientemente de lo que la ciencia médica diga, la última palabra la tengo yo cuando hable que Jesús, por la llaga de Él, fue sanado mi hijo. Esa es la expresión de alguien que quiere que su hijo no muera. Por eso estoy hablando ahorita en ese momento, porque ellos están oyendo. Amigo que me estás viendo, si tu hijo, tu hija salió con hidrocefalia y tiene un tumor, solamente tú comienza a hablar diferente respecto a tu hijo. Declara vida en tu hijo, no andes temeroso creyendo que tu hijo va a quedar en la operación. Tienes que comenzar a creerle a Jesús. Isaías 53, 4 y 5 dice que por la herida de Jesús, por la llaga de Jesús, tu niña ya fue sana. Y tu niña recibió vida ya, pero tú tienes que cambiar tu confesión, tu declaración de fe. Estamos entendiendo que lo que dice la palabra a veces no nos va a ser agradable. Muchos dicen, es que si el laboratorio dijo que salí enfermo de esto, ¿por qué usted me dice que tengo que cambiar mi manera de hablar? Si el laboratorio, el médico dijo que estaba enfermo de esto, porque la palabra dice que somos sanos por la llaga de Jesús. Por eso tenemos que cambiar nuestra manera de hablar, de creer y de hablar. Si el médico dice que le da 3 meses de vida, y las personas comienzan a decir, es que el médico dijo que me quedan 3 meses, es que el médico dijo que me quedan 3 meses, se lo llevan a su mente, a su corazón, se inunda tanto su corazón de esa palabra, que a los 3 meses mueren. Sin embargo, nunca utilizaron lo que está escrito aquí en la palabra. Pero si usted llega y les dice, oye, no digas que ya te vas a morir, cree que Jesús, Salmo 91, 16, te ha saciado de larga vida, pero muchas veces no aceptan la vida ellos, porque prefieren creerle a un diagnóstico médico a creerle lo que la palabra de Dios dice respecto a el mundo espiritual o legalmente lo que Cristo Jesús ya les otorgó. Y muchas personas no quieren cambiar de rumbo. ¿Sabe que no quieren cambiar? No quieren cambiar. Yo he orado por personas. A ver, comienza a actuar en fe porque ya oramos por ti y eres sano. Y muchas personas dicen, no, pero todavía tengo el dolor. Ahí está el dolor. Pero ¿sabe una cosa? Que si ellos se hubieran levantado, hubieran caminado, el dolor se hubiera ido. Pero decidieron no caminar, no actuar en fe. Y eso les pareció mal, que les habláramos que ya eran sanos, cuando su mente les decía que no eran sanos. La palabra decía, eres sano, y la mente les decía, no. Hay un diagnóstico médico donde dice que estoy enfermo, pero la palabra dice que eres sano. Y sabe que eso a muchas personas
les causa, inclusive, lejos de causarle alegría, mi hermano, les causa tristeza. Y más cuando esa enfermedad está recibiendo una pensión del IMSS. A ver, dígale a un pensionado del IMSS, oye, te invitamos a este lugar para orar por ti, que se te quite la enfermedad por la cual te diagnosticaron que estás pensionado. ¿Usted cree que quiera venir? Si él lo que quiere es el dinero que le dan por la pensión. Y ahí están, usted lo corrige y él no quiere. ¿Cuántos sabe que le parece mal que usted le diga, oye, ya eres sano, ya vas a poder volver a trabajar, ya no vas a depender del IMSS? ¿Usted cree que quiera? ¿Cuántos saben que le va a causar tristeza esa palabra que usted le diga que por Jesús es sano? ¿Por qué? Porque le va a afectar su interés monetario, mi hermano. Y le va a causar le va a afectar psicológicamente. Le va a dañar y le va a causar tristeza, así como dijo en Hebreos, ¿verdad? Dice que toda disciplina, por el momento, parece agradable, dice. En el momento de recibirla, parece agradable, sino más bien, ninguna disciplina parece agradable. Es decir, no nos causa alegría a lo mejor, pero realmente después trae fruto de justicia, fruto de gozo, fruto apacible, fruto de sanidad, cuando cambiamos nuestro rumbo, fruto de prosperidad, de largura de años y de días. Todo eso trae la palabra, aunque originalmente a nuestra mente puede causar una tristeza, puede causar inclusive hacernos sufrir. ¿Sí sabe que la palabra puede hacerlo sufrir a usted? Pero no físicamente. Puede hacerlo sufrir, que le crea un choque en su mente de que usted tiene que cambiar de actitud, de manera de hablar, de manera de actuar. ¿Cuántos saben que un sano actúa como sano? Ábralo ahí, Isaías 53. Usted no depende de lo que diga un laboratorio ni la ciencia médica, mi hermano. Aquí está escrito, Isaías 53, versículo 4. Amigo que me ves por internet y que tienes tu bebé en el hospital, abre tu Biblia en Isaías 53, 4 y 5. ¿Ya lo tiene? Dice, ciertamente llevó él mi enfermedad, sufrió mi dolor, y yo le tuve por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por mi rebelión, molido por mi pecado, el castigo de mi paz fue sobre él, y por su llaga yo fui sanado. Ese es el diagnóstico que yo recibo, ese es el diagnóstico que yo tengo, y ese es el diagnóstico que está en manifestación en mi cuerpo. Yo quiero decirle realmente que usted también comience a actuar conforme a esa fe. Podrá sanar de una pastilla, con una pastilla podrá sanar de una enfermedad curable, pero ¿cuántos saben que de una incurable no podrá sanar? Pero dije, yo sí tengo una cura, que es la palabra de Dios, y es el poder del Espíritu Santo en mi cuerpo. Es la misma unción que levantó a Jesús entre los muertos, es la que está operando en mi cuerpo y en su cuerpo también. ¿Me está entendiendo? Que Satanás no les engañe. No importa lo que diga la ciencia médica, aunque sea el diagnóstico correcto, pero usted tiene una medicina eficaz, que es entender el principio bíblico que Jesús llevó las enfermedades y que por las heridas de él usted fue sanado. Póngase de pie, vamos a darle gracias al Señor. Y más cuando puede entender que Jesús, que nuestro Padre Celestial no es el autor de las cosas malas. Imagínense si yo hubiera creído, como creen muchos predicadores, imagínense que hubiera creído, esto a lo mejor es un castigo de Dios, me está probando con alguna... Imagínense cómo estuviera ahorita su servidor. Estuviéramos en cama a lo mejor si creyésemos que el Señor es el que me envía esta enfermedad. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque eres bueno, porque eres fiel a tu palabra, porque eres un Dios de pactos que nunca falla. Padre, te exaltamos, te bendecimos, te adoramos, porque no hay otro Dios tan bueno como tú, Señor. Te exaltamos por tu fidelidad y por tu amor, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias porque hemos comprendido que eres un Dios de pactos. Eres un Dios que no falla. ¿Cuántos pueden decir eso? Tú eres un Dios fiel, Señor.
Eres un Dios que no falla. Eres un Dios bueno y maravilloso. Eres un Dios que nos ha librado de la muerte, nos ha librado de la enfermedad, nos ha librado de la muerte prematura, nos ha librado de cada circunstancia adversa. Yo creo que Jesús resucitó, mi hermano, pero también que murió por mí y llevó toda enfermedad. Te doy gracias, Señor, por eso. Mi Padre Celestial, te doy gracias por la unción de tu Espíritu. Yo declaro que el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos es el mismo poder que está en mi cuerpo y en el cuerpo de ustedes. ¿Cuántos pueden decir eso? Nuevamente díganlo. Yo creo que el poder que levantó a Jesús de entre los muertos es el mismo poder que está en mi cuerpo y que le da vida a mi cuerpo. Te doy gracias, Señor, por tu fidelidad, porque nunca fallas. Diga, yo creo que viviré 120 años y que predicaré las maravillas de mi Dios y que haré las obras de Jesús y aún mayores. Te doy gracias, Señor, porque tu fidelidad permanece para siempre. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Te exaltamos y te bendecimos y te adoramos. Gracias, Rey. Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso, tu Espíritu intervino, el Verbo se encarnó, Cristo tu Salvador.